Hola, 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 ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que se denomina factores de riesgo y su clasificación. Este es un tema acerca de fundamentos de la salud ocupacional. Vamos a hablar entonces qué significa un factor de riesgo y cómo es su clasificación. Para entender qué significa factor de riesgo, es muy importante tener en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de factores de riesgo. Por un lado, factor se define textualmente en un nivel general que es un elemento o una concausa, y riesgo, que es la probabilidad de que se materialice un peligro. ¿Ok? Entonces, juntando estas dos definiciones, tenemos que los factores de riesgo se definen como el hecho o la circunstancia que incrementa las probabilidades de que un individuo sufra un determinado problema o contraiga una enfermedad. Es decir, son aquellas circunstancias o aquellos momentos que junto con diferentes variables, ya sea del entorno, condicionan que una persona sufra algún accidente o alguna enfermedad. Entonces, hay ciertos elementos que se relacionan con estos distintos tipos de riesgo. Por ejemplo, los equipos de trabajo, las sustancias tóxicas presentes, los métodos de trabajo, la energía utilizada o la organización del trabajo. Cada uno de estos elementos se relacionan con distintas formas en las cuales puede materializarse un peligro. Sin embargo, todos estos elementos han sido organizados y clasificados para tener una idea exacta de cómo se clasifican estos factores de riesgo. Cabe recalcar que hay unos riesgos que son más frecuentes con relación a las actividades laborales, y digamos que estos son los que uno más encuentra cuando se indaga acerca de los principales factores de riesgo. Tenemos entonces los riesgos mecánicos, los riesgos físicos, químicos, biológicos, radiológicos y psicológicos. Vamos a hablar de cada uno de estos riesgos y evidenciaremos también ejemplos para que se comprenda aún más de qué se trata cada factor de riesgo. Pero cabe recalcar que no es la única clasificación que hay. ¿Listo? El, el primer riesgo es el riesgo mecánico, que parte básicamente de la interacción que tiene el trabajador o la persona con algún elemento mecánico o elemento, ya sea que la persona interactúe directamente con esa herramienta en el trabajo. Por ejemplo, tenemos cortes o fracturas en el trabajo, pues obviamente, dada la interacción de la persona con la maquinaria, tenemos el atrapamiento de manos, roces en máquinas, quemaduras, entre otro tipo de riesgos mecánicos. Básicamente, entonces, el riesgo mecánico son aquellos riesgos que obtiene la persona por la interacción directa con sus herramientas de trabajo.
¿Ok? El siguiente riesgo es el riesgo físico. Leo textualmente, indica que son vibraciones producidas por maquinaria, nivel sonoro demasiado alto, temperatura alta o baja, mal tiempo para trabajos al aire libre, ya sea humedad, viento, etcétera, nivel de iluminación, calidad del aire en el lugar de trabajo, por ejemplo, polvo, corriente eléctrica, incendio y explosión. Básicamente los riesgos físicos hacen referencia a la exposición a la cual se encuentran los trabajadores con los elementos físicos del medio ambiente. Por ejemplo, la exposición a altas temperaturas, por ejemplo, a altas radiaciones solares, la calor, la exposición a ciertas vibraciones o incluso a altos niveles de ruido que generan niveles de decibeles demasiado altos para el oído humano. Entonces, digamos que los riesgos físicos generan un impacto directo a la salud de los trabajadores y la exposición de estos determinará asimismo el nivel de lesión que pueda sufrir un trabajador. En este sentido, los riesgos físicos van más directos a la interacción que tienen con los órganos de los sentidos del trabajador. Entre mayor exposición haya, mayor va a ser el nivel de lesión que pueda presentar una persona, traduciéndose pues también en algún tipo de enfermedad. ¿Listo? Por otro lado, también tenemos los riesgos químicos. Los riesgos químicos se obtienen debido a la exposición de sustancias químicas. Recordemos que los productos químicos pueden entrar a nuestro organismo, ya sea por ingestión o por contacto con la piel o también por inhalación. Es decir, hay tres vías por las cuales los productos químicos pueden ingresar a nuestro organismo: inhalación, ingestión y contacto con la piel. En este sentido, el riesgo químico es uno de los riesgos más peligrosos y por eso se hace muy hincapié a los usos de elementos de protección personal en los laboratorios, que generalmente es cuando encontramos este tipo de productos químicos. Y es la razón por la cual también ya hay unas normas estandarizadas para el uso de estos productos químicos y la información que tiene cada producto químico en una que están estipulados en una o cada una de las etiquetas que contiene el producto. Entonces, los riesgos químicos básicamente hacen referencia a la exposición que tiene la persona con esos productos, ya sea al cuidado que se debe tener por inhalación, ingestión o contacto con la piel. ¿Listo? Entonces, aquí menciona que hay productos gaseosos, líquidos o sólidos, carcinógenos, mutágenos, tóxicos, corrosivos, irritantes, alérgenos, etc. Cuando el trabajador se expone a alguno de estos productos químicos, se habla entonces de riesgo químico. ¿Ok? Y por último, tenemos riesgos biológicos, radiológicos y finalmente psicológicos. Los riesgos biológicos ya hacen referencia a la exposición que tiene la persona o el trabajador con agentes infecciosos, es decir, con virus, parásitos, bacterias o incluso hongos. Y el control, pues en este sentido, estará también encaminado a ciertos elementos de protección personal para evitar que estos agentes, ya sean
bacterianos o virulentos pueden entrar al organismo. Pero en palabras sencillas, es el riesgo que la persona puede adquirir con la interacción de agentes infecciosos. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan con la basura generalmente se exponen a este tipo de riesgos biológicos porque constantemente están interactuando con distintos tipos de productos o desechos que pueden estar contaminados. Entonces, es muy importante que la persona use sus elementos de protección personal. Por otro lado, tenemos los riesgos radiológicos, que como su nombre le indica, hacen referencia a la existencia de radiaciones ionizantes o radioelementos. Eh, son aquellas radiaciones a las cuales las personas pueden, eh, pueden estar susceptibles en algún elemento o sitio de trabajo. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan con redes de telecomunicaciones, a los cuales constantemente se exponen a distintas frecuencias o señales que aunque ellos no las puedan ver, de alguna u otra manera afectan a nuestro organismo. Y ya se han hecho estudios en los cuales se ha determinado que las altas radiaciones producen a largo plazo problemas como cáncer. Entonces, es muy importante que las personas controlen su exposición eh, a diferentes tipos de radiaciones. Y por último, tenemos los riesgos psicológicos o también psicosociales. Hacen referencia a la agresión física o verbal en el lugar de trabajo o también pues, puede ser fuera del trabajo por parte de distintos tipos de personas. Puede ser un cliente, un alumno, un paciente, etcétera. Por ejemplo, en la imagen se ve una persona con demasiado carga laboral, con demasiada carga laboral. Esto también pues genera un estrés en la persona que le puede ocasionar ansiedad, depresión, tristeza y puede conducir a la manifestación de diferentes enfermedades debido a que su sistema inmunológico disminuye por tener un estado anímico demasiado bajo. Entonces, los riesgos psicológicos hacen referencia entonces básicamente a ese estrés o a esos acosos laborales que pueden ocasionar en la persona la proliferación de diferentes tipos de enfermedades. ¿Ok? Y listo. Eso sería la información que queríamos traerle el día de hoy. Si te gustó el video, te invito a que por favor le des un like, comentes y te suscribas. De esa manera me apoyas muchísimo a seguir creciendo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Chao, chao.